Bueno, arrancamos con la presentación. La idea de hoy es mostrarles un poquito de qué se trata un motor de decisiones, y si tenemos tiempo y hay interés, podemos hacer un sobrevuelo, una demo rapidita sobre algunas cosas que se ven mejor en la pantalla del motor en sí. Bueno, básicamente el motor de decisión es una herramienta que lo que permite es unificar los criterios de aprobación crediticia, es decir, tenerlos todos centralizados en el mismo lugar, para poder manejar todas las condiciones de una manera mucho más estable, una manera mucho más uniforme, y minimizar la cantidad de errores que suceden, ¿no? Algunas de las empresas, los criterios de aprobación que todos conocemos, bueno, puede ser cualquier regla que ustedes tengan hoy día, el rango de edad, los ingresos, los problemas comerciales, las deudas, o cualquier otro cálculo que se hace muchas veces con variables internas o con algunos datos externos como scores de algunos burós o algunas empresas que hacen verificación de fraudes o scrapping bancario. Si querés pasar, Santi. Lo que nosotros vimos a la hora de originación, hace mucho tiempo cuando empezamos a hacer el motor, es que principalmente había una falta importante de flexibilidad, ¿no? Todos los cambios que habían que hacerse en cuanto a las políticas de originación, en cuanto a las reglas que uno aplica, cuando una empresa aplica, cuando se origina un préstamo, recaían siempre en un programador, en el área de sistemas, y que cuando uno quiere hacer un cambio, el pedido iba a sistemas, se demoraba, volvía, quizás el programador que había hecho la otra vez el cambio no estaba más, o se había olvidado de todo lo que había hecho, porque ya pasó un par de meses, tenía que ver todo el código, vuelve como un error. Y bueno, eso obviamente es una dependencia que queremos tratar que decidimos que había que esquivar, ¿no? Siempre con la idea de hacer un producto flexible que lo pudiera manejar directamente en las áreas de riesgo sin la intervención de sistemas. Otras cosas que pasaban, que es un poquito lo que yo comenté, la política de crédito estaba ya metida en código, y la idea es que se pueda llegar a esa a verla y a cambiarla de manera visual. Por lo menos esa fue nuestras expectativas. Pasa, Santi, si querés. ¿Qué es lo que encontramos como ventajas? Bueno, que obviamente se gana mucha velocidad. Los cambios que, como decía el video, que podían tardar meses o semanas, ahora se puede resolver en horas o en días. Y se pueden hacer modificaciones constantes, y que si hay un error se puede volver muy rápidamente atrás. O sea, si alguien se equivocó en algo, es cuestión de volver al estado anterior, y acá no pasó nada, digamos. A la vez, mientras se realiza todo esto, queda todo documentado, porque, como decía al principio, se ve de manera gráfica, que es todo el proceso, ya lo van a ver, quizás es todo un árbol de decisiones que se va dibujando, y eso es una ventaja importante, sobre todo para que quede a través del tiempo. Si querés avanzar, Santi. ¿Qué es el motor en decisión en sí? Es un sistema independiente, en nuestro caso está 100% en la nube, es serverless, con todas las ventajas que eso trae en temas de estabilidad, de performance, de disponibilidad. Y lo que ocurre es que el motor de decisiones es invocado cada vez que se tiene que utilizar por los sistemas de préstamos. Es decir, tengo que hacer una evaluación, mi sistema llama al motor de decisión, el motor de decisión ya tiene todas las fuentes de datos conectadas. En el caso de Colombia, TransUnion, que es Cifin, o Datacrédito, que es Experian, y una batería de proveedores externos más los proveedores internos de información, que pueden ser en otras áreas. Y
todo eso se combina como si fuera una coctelera y se devuelve un resultado, el cual puede ser desde lo más sencillo como aprobar o rechazar, o aprobar con tal límite, a los renovadores con tal otras características. O sea, la lógica del negocio se puede meter directamente como una regla y devuelve el motor todo lo que se le pidió. Todo eso tarda, nada, segundos. Y como dice acá, bueno, con interfaz amigable al usuario, que ahí se puede ver un poquito más o menos lo que yo les contaba antes. Lo de la derecha es una captura del motor. Ahí se ve cómo está el árbol de decisiones, después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Y a la derecha lo que se van arrastrando son los diferentes nodos. Nosotros nodos llamamos a todas las... Hay varios tipos de nodos, hay unos nodos que son lógicos, que ahora vamos a ir a ver, los vamos a ir viendo. Otros nodos que tienen que ver con la fuente de datos y otros nodos que tienen que ver con algunos procesos adicionales que se pueden realizar en el momento de la implementación o del llamado al motor. Bueno, esto es un poquito de algo que ya conté, que el motor es súper simple de modificar y que está 24/7 disponible. Tiene algunas ventajas también en cuanto a que da reportes. Tiene la opción de correr modelos de inteligencia artificial desarrollados por el cliente o por una consultora o mismo por nosotros, que eso es un tema importante porque muchas veces es difícil meter en la política un motor de decisiones, un llamado a un modelo de inteligencia artificial, y esto se ocupa de correrlo directamente durante la ejecución. ¿Seguís vos, Santi? Bueno, dale. Un poco retomando lo que decía Mariano recién, hasta ahora simplemente estábamos introduciendo algunos de los problemas clásicos que hay a la hora de la evaluación crediticia, que son todos estos procesos iterativos y repetitivos que normalmente hace un analista de crédito o que simplemente dejamos embebido en nuestro código, y presentábamos brevemente qué cosas podía hacer un motor de decisión automáticamente y qué sería deseable a la hora de contar con uno de ellos en cuanto a las características que debería tener para que los cambios sean sencillos de hacer y a su vez trazables en el tiempo. En este caso, nosotros lo que estamos nombrando acá son algunas de las características principales que tenemos en Uflow. Obviamente va a haber otras más, pero quizás estas son las que queremos destacar, que es primero que nada que el editor sea un editor gráfico, es decir, que el usuario no tenga que ser un programador para hacer la edición de su lógica de negocio, ni tampoco para integrar fuentes de datos. Por otro lado, que este motor de decisión sea fácilmente integrable en sus sistemas, ya sea de préstamos, sus canales de originación, los distintos canales que formen parte de la operatoria de la compañía, y por eso siempre presentando APIs REST que sean muy sencillas de integrar y que no demanden mucho tiempo de desarrollo dentro de la empresa. Por otro lado, algo que ya había nombrado Mariano, que es la capacidad de poner o de hacer un deploy de modelos de inteligencia artificial para que sean utilizados en tiempo real dentro de sus decisiones. Muchas veces lo que suele suceder es que se desarrollan modelos de machine learning en la compañía, pero es muy difícil ponerlos en producción, ya que no hay una infraestructura para hacerlo con las dependencias en Python o en R o distintos lenguajes de programación que usemos. Esto simplifica mucho ese proceso y también no solamente ponerlo en producción, sino también ponerlo en un modo de testing de forma muy, muy sencilla. Por otro lado, que tenga alguna herramienta gráfica que les permita hacer análisis de los datos que van pasando por el motor de decisiones, es decir, que haya dashboard de conocimiento de nuestras variables, de los distintos estados de proveedores de servicios, todo lo que sea inteligencia que uno pueda analizar visualmente, siempre es importante que lo tengamos a disposición. Por otro lado, nosotros somos una compañía cuyo software tiene una arquitectura 100% nube, por eso decimos que es cloud-based. Esto nosotros creemos que va a ser algo cada vez más importante por una cuestión del tipo de herramientas que empiezan a interactuar en la operatoria diaria del análisis crediticio y además también para hacer frente al crecimiento de la compañía en volumen de evaluaciones, es decir, tener nuestra propia infraestructura tiene un limitante bastante grande en cuanto a nuestro crecimiento, en cambio la nube
se agranda y se achica en la medida que nosotros lo necesitemos. Versionado de políticas, es decir, el motor no solamente tiene que poder hacer una política correctamente, sino que además también tenemos que tener trazabilidad de lo que fuimos haciendo. Esto es parte central de nuestro core de negocio y tenemos que poder hacer un análisis hacia atrás de qué errores cometimos o qué estábamos haciendo en algún momento. Es decir, no alcanza con hacer las cosas bien, sino que también tenemos que tener un cuidado riguroso de qué es lo que hacíamos en cada momento. Eh, Seguridad, esto obviamente no solamente es deseable, sino que en muchos casos hay que cumplir con requisitos regulatorios. Suele haber, dependiendo de la industria, distintos requisitos regulatorios, pero bueno, en ese sentido estamos muy confiados de que UFlow ayuda a cumplimentarlo y que es una herramienta positiva en ese sentido para que incluso las áreas de compliance puedan basarse en el tipo de tecnología que utilizamos para cumplimentar con los distintos requisitos. Integrar múltiples fuentes de datos. Hoy en día el análisis crediticio está cada vez más segmentado en una infinidad de proveedores y cada vez aparecen nuevos, desde los proveedores tradicionales, como nombraba Mariano, que pueden ser los reportes comerciales de Experian o de TransUnion, hasta distintos proveedores de agregación bancaria que aparecen todos los días, o distintos operadores pila, análisis de compliance, antecedentes legales, es decir, todos los días nos encontramos con APIs nuevas y cada vez se vuelve más segmentado lo que hacen esas APIs y el tipo de conocimiento que, que nos aportan, y por eso tiene que poder interactuar de forma sencilla todas estas fuentes de datos. Pero al mismo tiempo, todo esto hay que hacerlo con un esquema de precios claros, es decir, que no nos encontremos mañana con que toda nuestra operatoria de golpe insume una cantidad de recursos que va más allá de lo que nosotros teníamos planificado. Entonces el motor tiene que tener algún tipo de esquema de precios con el que nosotros nos sintamos cómodos, y creemos que UFlow en ese sentido es muy transparente. Solamente para dar algunos números rápidos, en el último año se procesaron aproximadamente 12 millones de transacciones, se hicieron 40.000 alertas de fraude, y el promedio de cómputo puro de UFlow es de aproximadamente 100 milisegundos para todo lo que hace el chequeo de las lógicas y todo lo que se haya programado dentro de un árbol. Obviamente hay otros tiempos que pueden hacer que nuestras políticas demoren más, como puede ser cada uno de los orígenes de datos que consultemos, pero bueno, el cómputo en sí de todo lo que nosotros pusimos como conocimiento arriba de esas fuentes de datos solamente demora unos pocos milisegundos. Y en estos milisegundos eliminamos errores humanos, ahorramos consultas de buró, poniendo metodologías de cacheo, de políticas de consulta, de en qué casos vamos a consultar y en cuáles no. Redujimos los tiempos de desarrollo, es decir, no solamente tuvimos una menor cantidad de recursos de IT, sino que también tuvimos, por otro lado, un time to market mucho más rápido, porque pudimos armar todas estas integraciones y todas estas lógicas de negocio de forma mucho más rápida. Esto, bueno, es quizás repasar un poco lo que veníamos hablando antes de las distintas cuestiones que permite hacer el motor para responder a cada una de esas incógnitas que veníamos nombrando anteriormente. Y por último, perdón, no por último, a continuación, otra cosa que quisiera nombrar es que el motor de decisiones no solamente tiene que poder hacer lo que nosotros le pedimos correctamente, sino que es muy importante que lo haga en el orden que nosotros le decimos. Porque si uno analiza distintos proveedores de forma secuencial y pone una lógica de negocio de quién aprueba, quién rechaza, con qué montos, etcétera, por más que yo lo haga en cualquier orden, el resultado final va a ser el mismo. Como se dice vulgarmente, el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, a nivel costos no es lo mismo, porque si nosotros ponemos, por ejemplo, el informe del proveedor A en primer lugar y ese informe cuesta 5 veces menos que el proveedor B, hacer exactamente lo opuesto va a hacer que nuestro costo de evaluación y nuestro costo de adquisición, por consecuente, sea muchísimo más elevado, con lo cual en el motor uno no solamente tiene que poder plasmar la lógica óptima, sino que también lo tiene que poder hacer en un orden óptimo, y el motor tiene que poder hacer eso de la forma que nosotros le digamos y no solamente lo que le digamos. Esto era algo que ya había adelantado Mariano. El motor no solamente tiene que poder responder preguntas básicas como quién aprueba o quién no, sino que también tiene que poder hacer cálculos y respondernos por cuánto lo apruebo, cuál es su cuota máxima, su cupo máximo, cuál es
la máxima cantidad de cuotas, es decir, cualquier cálculo que nosotros podamos hacer en el medio debería ser una de las preguntas que el motor pueda responder. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, básicamente porque creo que se entiende mucho mejor viendo la pantalla del motor que simplemente en esta presentación. Entonces, es simplemente para decirles que ustedes dentro de un árbol van a poder poner nodos lógicos que hagan cálculos, chequeos de condiciones, toma de decisiones, llamados a otras políticas, matrices de doble entrada para comparar distintos indicadores. Es decir, todo lo que sea la lógica de negocio se va a poder plasmar muy fácil con distintos tipos de nodos que tendrán distintas funcionalidades en cada caso. Y luego, además de los distintos orígenes de datos, también poder hacer distintas acciones de entrada-salida que no necesariamente son consultas, como por ejemplo enviar un email a una casilla interna si se necesita una evaluación manual en algún punto, hacer algún filtro de variables que sean sensibles, por ejemplo, si yo pedí algún tipo de clave bancaria para hacer agregación, eliminarla antes de que eso se almacene, o eliminar alguna variable que yo deba cumplimentar que no se almacene en ningún momento en mi base de datos. Llamar microservicios propios, no solamente de proveedores terceros, poder parsear esas variables, hacer cálculos financieros, geocodificación, etcétera. Es decir, hay muchas funcionalidades que hoy en día hacen a las decisiones crediticias que el motor con distintas funcionalidades específicas va a ir respondiendo y facilitando en ese sentido el chequeo y cumplimiento de distintas condiciones que son muchísimo más, si se quiere, específicas que simplemente hacer cálculos. Y después seguir resaltando algo que es la operatoria en la nube. Nosotros sabemos que el motor de decisión es una pieza fundamental dentro de la operatoria de una compañía crediticia. Es decir, si el motor de decisiones no funciona, no se generan nuevas originaciones y por lo tanto nuestra compañía no está produciendo. Con lo cual es por eso que el core del negocio esté funcionando en la nube y con una arquitectura completamente serverless. Es decir, olvidarse de los data centers que pueden llegar a tener fallas, arquitecturas complejas que puedan derivar en caídas. Es decir, que el motor se vuelva en una capa lógica que no tengamos que administrar desde el lado del hardware y olvidarnos de ese problema. Por otro lado, que los resultados estén en segundos. Esto creo que es algo que, si bien hace rato que lo venimos viendo, pero sobre todo luego de la pandemia es algo que se ha acelerado, que los clientes quieren tener una respuesta inmediata y la quieren tener en línea, no quieren ir a una sucursal, no quieren esperar hasta el otro día a que alguien los llame, ellos desean tener la respuesta hoy en día. Con lo cual es importante que el motor pueda operar no solamente 24/7, sino que también la respuesta sea en segundos y que sea inmediata. Y después, por otro lado, también aprovechar mejor nuestro tiempo, que no lo dediquemos en mantener software, sino en hacer mejores políticas. Ni software ni infraestructura. Por otro lado, algo que ya había nombrado, análisis transaccional, distintos dashboards que nos permiten hacer análisis de nuestro conocimiento almacenado a lo largo de las transacciones para ir mejorando nuestras políticas, es decir, que el motor no solamente se vuelva en una herramienta que evalúa, sino también en un pipeline completo de datos que el día de mañana nos sirva para extraer nuevo conocimiento. Eh, y por último, simplemente destacar algo que había nombrado muy por encima, que es la simpleza en la integración a nuestros sistemas. Es decir, que la parametría de entrada y de salida sea algo sencillamente fácil de definir dentro del motor y que todo esto automáticamente las APIs ya estén esperando parametrías con el formato que nosotros le definimos. Algunas fuentes de datos que ya están conectadas, creo que esto lo hemos nombrado. Y por último, además de distintas opciones de conectividad, también destacar que UFlow solamente utiliza tecnologías seguras de comunicación, da opciones de two-factor authentication para evitar un mal uso de la herramienta por personas que no deseemos que lo hagan. Los datos sensibles son encriptados, las contraseñas son hasheadas, etcétera. Es decir, en ese sentido, operar dentro de nuestra herramienta garantiza un nivel de seguridad elevado y una infraestructura
100% serverless dentro de AWS, que es lo mismo que utilizan la mayoría de las grandes plataformas que conocemos. Y por último, un excelente soporte en español. Siempre decimos que es algo que nos tiene muy orgullosos, que todos nuestros canales de atención contestan muy rápido y sabemos que no estamos vendiendo solamente un software, sino que en esencia estamos vendiendo una relación que obviamente deseamos que sea lo más duradera posible y donde va a haber un soporte mutuo no solamente en que las cosas funcionen, sino también en hacer que se hagan de la mejor forma posible y apelando también un poco a la experiencia de quienes implementan las políticas ya hace años dentro de la compañía. Ya ingresé directamente a una política muy pequeñita dentro del motor. Luego, si quieren, podemos ver algunos otros aspectos, pero como para ya ponerlos directamente en contexto de cómo se vería un editor de políticas o de árboles de decisión dentro de nuestra plataforma. Y siempre a las políticas les decimos árboles porque se trata de estos distintos caminos o flujogramas, como lo quieran llamar, donde uno lo que hace es ir arrastrando distintas acciones de la botonera hacia la izquierda para armar algún tipo de lógica de lo que nosotros normalmente haríamos paso a paso para evaluar un individuo y que el motor pueda luego hacer de forma automatizada lo que nosotros estamos graficando aquí. Obviamente esta es una política muy simple, luego las políticas productivas y reales pueden tener cientos de ramificaciones y cosas mucho más complejas, pero para mostrar quizás las funcionalidades básicas sentimos que es lo más sencillo verlo así. Y en ese sentido, quizás mostrarles muy rápido los distintos tipos de acciones o nodos que comentábamos en la presentación. Por un lado, los nodos lógicos, que son estos de aquí arriba, que en esencia lo que nos permiten es plasmar toda la lógica de negocio del motor. Tenemos por un lado, por ejemplo, los nodos de test binario, que son estos, donde uno escribe condiciones que pueden ser tan sencillas como estas, o quizás un poco más complejas. Por ejemplo, aquí estamos preguntando, haciendo referencia a una variable que es la edad en experience, es inferior a 18 o superior a 60 años. Y esto nos va a generar, obviamente, en tiempo real y en tiempo de evaluación, una condición verdadera o falsa que se va a ir por un camino o por el otro, dependiendo del valor que se tome al momento de la evaluación. ¿Qué tipo de consultas se pueden escribir? Bueno, cuestiones tan sencillas como estas o cualquier cosa que se pueda escribir en lenguaje de agregación SQL, con lo cual cualquier cálculo aritmético complejo, cualquier tipo de función más complicado, incluso condicionales lógicos como un case, como un when, etcétera, se pueden poner también. O simplemente uno se puede manejar, si lo desea, poniendo muchas condiciones binarias una detrás de la otra para hacerlo más visible para aquel que tenga quizás menor capacidad de escribir condiciones más complejas o que no tenga quizás conocimiento de programación. Algo importante es que todo lo que son sentencias dentro del motor se pueden editar también gráficamente, es decir, esto mismo ustedes lo pueden armar con un editor que les va a ir agregando distintas condiciones. Por ejemplo, yo esto lo quiero convertir en un y agregar una nueva regla. Es tan sencillo como poner las condiciones una por una. Y el motor automáticamente va a transformarlo en un código exacto. Por otro lado, también vamos a tener las decisiones, que son estas pequeñas manitos de stop, donde nosotros le vamos a decir al motor, en este caso, por ejemplo, si fuera verdadero lo que habíamos escrito antes, que queremos rechazar por una edad fuera de rango. Esto cumple dos funciones. Por un lado va a ser el dictamen principal. Por otro lado, le estamos diciendo al motor que frene, que no hace falta evaluar más nada. Entonces uno lo que hace con esto es evitar tener costos por seguir consumiendo datos, ¿verdad? O sea, uno organiza la política para que vayan primero los proveedores más baratos o aquellos que optimicen nuestros costos y vamos haciendo los stop en la medida que ya no tenemos nada más que evaluar porque hemos llegado a una decisión. Por otro lado, nodos de cálculo que nos van a permitir hacer cálculos internos dentro del motor, como por ejemplo en este caso estamos definiendo una variable que se llame cuota máxima, que haga un redondeo con dos decimales de el ingreso por 0,35 menos
las carteras con cuota vigente que hemos encontrado en algún proveedor. En este caso hemos puesto Experian, obviamente podría ser TransUnion o cualquiera, es simplemente a modo ilustrativo. O incluso se puede escribir, como decíamos antes, condicionales con case. Nosotros en este caso, por ejemplo, podemos poner algo que dentro del mismo cálculo nos diga, si sucede esto voy para un lado, si sucede esto voy para el otro. En definitiva, el motor se va a moldar al nivel de conocimiento que tenga el usuario. Se pueden escribir muchísimos nodos con cálculos sencillos como estos, o alguno más complejo si el usuario tiene conocimiento, y cualquiera de las dos cosas se va a poder hacer bien. Luego, podemos hacer también una matriz de doble entrada. Supongamos que tenemos que comparar dos variables. Vamos a poder armar distintas matrices donde ponemos en las filas y en las columnas condiciones y valores. Esto básicamente lo que nos va a permitir hacer son cálculos un poco más complejos, y es muy común en riesgo crediticio que, por ejemplo, tengamos que comparar el nivel de riesgo crediticio con el nivel de ingreso, y tengamos que hacer comparación entre estas dos variables. En vez de escribir muchísimos case o muchísimos test binarios, vamos a hacerlo en una matriz de doble entrada y nos va a simplificar el trabajo. Por otro lado, vamos a poder hacer un llamado a otras políticas. Esto, por ejemplo, nos permitiría segmentar nuestras políticas en vez de tener un solo árbol gigantesco, en tener múltiples árboles que se especifiquen en una región de la problemática a resolver. Quizás un árbol para clientes renovadores que tuvieron una operación en los últimos 6 meses, otro árbol para un producto definido X, y luego simplemente las políticas irán llamando entre sí dependiendo de cuál de los perfiles estemos evaluando. Es algo muy similar a escribir funciones en esencia. O simplemente, por ejemplo, ir dejándonos comentarios en la política para que sepamos por qué pusimos algo. Entonces aquí le ponemos, no sé, por ejemplo, check TU riesgo. Entonces, cuando alguien venga a mirar lo que estuvimos trabajando, antes de entrar en cada uno de estos nodos, va a saber más o menos qué viene haciendo esa rama. Entonces vamos documentando un poco nuestro proceso. Obviamente el grueso de nuestros nodos dentro de la política van a ser estos nodos verdes, que son los lógicos, porque uno no hace 500 consultas a 500 proveedores, lo que va a hacer es 500 chequeos o 500 cálculos, pero no 500 consultas. Pero más allá de eso, obviamente a alguien nos vamos a tener que comunicar. Salvo que solamente nos basemos en nuestros datos internos en la compañía, vamos a tener que ir a un proveedor de datos de informe comercial, como puede ser Experian o TransUnion, algún proveedor de scraping, como puede ser Compliance o Truora, algún proveedor de info laboral, como puede ser Marey o Arus a sus fondos. Y todo esto son proveedores que en esencia ya están homologados dentro del sistema y simplemente hace falta hacer un clic. Si yo el día de mañana quisiera, por ejemplo, comunicarme con Compliance, simplemente con hacer clic aquí, el motor me va a preguntar cuál es la clave, cuál es el usuario, y básicamente todos los datos que pide ese proveedor para hacer uso del servicio, y automáticamente se va a encargar de hacer toda esa comunicación. Es decir, ya todo eso está programado y ustedes no van a tener que hacer nada. Algo importante, por ejemplo, si yo ingresara al nodo de TransUnion, algo que van a ver más allá de toda esa parametría que pide cada uno de los proveedores, que es todo esto que figura aquí arriba, será más sencillo o más compleja dependiendo de cómo funcione, es que todos los orígenes de datos van a tener dos parámetros básicos, que son días de reconsulta y segundos de timeout. El primero nos va a permitir activar la caché interna del motor, es decir, durante cuántos días vamos a dar por válidos los datos que ya consumimos en algún momento, con lo cual el motor va a evaluar todas las condiciones nuevamente, pero no va a hacer una reconsulta del origen de datos. Y por otro lado, los segundos de timeout, es decir, cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar a ese proveedor para que lo consideremos como que no está funcionando correctamente y hagamos algo. ¿Qué quiere decir hagamos algo? El motor para cada proveedor nos va a entregar una variable de consulta error. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un error en TransUnion, simplemente estamos respondiendo error, no se pudo consultar a TransUnion, o si hay un error en Experian, lo mismo, error, no se pudo consultar a Experian. Ahora, yo podría tranquilamente definir caminos de contingencia y decir, bueno, si Experian no está funcionando, vamos a poner una flecha de un camino de contingencia y que vaya a
consultar todas las mismas condiciones, pero por TransUnion. Y simplemente con empezar a hacer estas nuevas ramificaciones, podemos maximizar nuestro uptime y no depender más de un solo proveedor, simplemente con arrastrar unas pocas flechas. Luego, y esto también es algo importante, nosotros dijimos que estábamos prehomologados con muchos proveedores de datos. Obviamente cada uno de esos proveedores de datos va a tener una multiplicidad de variables disponibles. Para eso en todos los nodos van a tener una función de lupita que les va a decir cuáles son las variables que tienen disponibles en cada uno de esos momentos. Un buscador, por ejemplo, si yo quisiera ver, no sé, cuota, me va a mostrar todas las variables que tengan algún tipo de concepto de cuota. Y lo mismo, en la medida que yo vaya generando nuevas conexiones, esa lupita se va a ir actualizando con todo lo que hayamos conectado, y en este caso, por ejemplo, ya tenemos Arus y las distintas variables que fuimos agregando. Ahora, ¿eso quiere decir que para utilizar alguna fuente de datos tiene que estar prehomologada dentro del motor? No. El motor les permite comunicarse con cualquier endpoint de cualquier microservicio. Ustedes son libres de comunicarse mediante el nodo web service con un microservicio propio, con proveedores que aún no hemos integrado, con cualquier endpoint que esté disponible en Internet van a poder hacer una conexión enviando datos en el cuerpo, en las cabeceras, especificando los mismos segundos de timeout y días de reconsulta que hubieran hecho con cualquier proveedor homologado. Y por otro lado van a tener un nodo parser que les va a permitir generar nuevas variables dentro del árbol, ya sea de la respuesta de un web service, como veíamos recién, o incluso del XML crudo que les da el motor y disponibiliza de cada uno de los distintos proveedores ya homologados, XML o JSON. Con lo cual, incluso van a poder generar variables nuevas que nosotros no hayamos hecho de proveedores que ya estén homologados o no. Y eso les da una libertad de no sentir esa dependencia de que por haber contratado un motor en Uflow, ustedes cada vez que quieran agregar una fuente de datos necesiten pagar una consultoría o hacer algo de ese estilo, porque la idea o la filosofía de nuestro motor es que ustedes rápidamente puedan integrar cualquier fuente de datos y que no dependan de nosotros para hacerlo, y que obviamente si necesitan nuestra ayuda van a contar con ella, pero que no se sientan prisioneros en ese sentido, con lo cual se van a poder comunicar con cualquier web service, con una base de datos relacional, pueden subir archivos plano o incluso ir a buscar datos a un bucket S3 en Amazon. Son todos orígenes de datos que simplemente con cliquear automáticamente se pueden poner en cualquier punto del flujo y el motor se va a encargar de ir a consultar por ustedes. Santi, ¿te parece recorrer el nodo de Champion Challenge y del modelo? Porque hay varias preguntas que me gustaría llegar a responderlas, que están buenas. Seguro. Entonces, y ya viendo un poco cuál es esta mecánica de entrada-salida, vamos a saltear estos nodos que son de envío de mail, geocoding, etcétera, porque me parece que son un poco más de lo mismo. Y vamos a ir, por ejemplo, al nodo Champion Challenger. El nodo Champion Challenger en esencia funciona como un nodo llamador como el que habíamos visto antes, pero en este caso nos va a poder permitir definir una política campeona y por otro lado una política retadora o un challenger. Y el motor, por ejemplo, se le va a poder especificar cuál es el porcentaje que va a pasar por la rama Champion y cuál es el porcentaje que va a pasar por la rama Challenger. En este caso, por ejemplo, podríamos definir que si llega una consulta al motor, el 90% de las cédulas sean evaluadas con la ruta campeona y el 10% con la ruta Challenger. Y el motor automáticamente se va a encargar de hacer un random y que se distribuyan, y que se cumplan estas distribuciones. Ahora bien, algo que va a pasar es que va a llegar 2 veces la misma cédula y no queremos que haya resultados contradictorios. Es decir, si la cédula fue evaluada originalmente por la política campeona o la retadora y llega nuevamente a nuestro motor, queremos que se le evalúe con la misma política y que nos pueda reproducir el mismo resultado. Lo cual también nos va a permitir definir una semilla para reproducir cuál es la política elegida. En este caso, por ejemplo, si nosotros pusiéramos que la cédula es la semilla, el motor va a seguir respetando esta distribución, va a ir 90% por un lado, 10% por el otro, pero dada una misma cédula va a ir al mismo camino. Y por último, y es algo que quizás excede a lo que sería Champion Challenger y ya se mete en el camino de lo que son las simulaciones what if o el backtesting, nos permite también especificar una fecha de caché
que queremos que sea utilizada en esta evaluación. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo viernes 4 de diciembre de 2020, el motor lo que va a hacer es todo lo que decíamos antes y además va a forzar a que todos los nodos de origen de datos reutilicen de caché los valores anteriores a esta fecha. Es decir, va a utilizar datos viejos, no va a consumir datos nuevos y va a reevaluar todas las condiciones, lo cual nos va a permitir, con los datos que ya teníamos almacenados dentro del motor, hacer una simulación de qué hubiera sucedido con estas dos políticas. Y ya también pasando al nuevo modelo, voy a abrir la solapa que dice Python ahí. Y como bien dice el nombre, lo que permite hacer el motor es, una vez que nosotros tenemos un modelo entrenado en Python o en R, la solapa dice Python ahí, pero la realidad es que permite subir tanto modelos entrenados en Python como modelos entrenados en R. Lo que podemos hacer es, una vez que lo entrenamos, supongamos que entrenamos una red neuronal que clasifica en 8 categorías el perfil de nuestro cliente y el riesgo crediticio. Una vez que lo tenemos entrenado, lo serializamos en formato Pickle, que es como se graban la amplia mayoría de los modelos de Machine Learning entrenados en las librerías que usamos todos los días, como puede ser Scikit-learn, TensorFlow, CatBoost, PyTorch, etc. Y subimos el modelo serializado a esta solapa o el archivo RDS si fuera un modelo entrenado en R. Y una vez que ya lo tenemos subido, simplemente con decir, bueno, en este punto del modelo yo quisiera ejecutar un modelo de Machine Learning, elijo cuál de todos los que tengo disponibles quiero ejecutar, le voy a poner un nombre para discernir cuál de todos es, y supongamos que nuestro modelo espera, no sé, 5 variables de entrada, voy a poner algo simplemente a modo ilustrativo, pero supongamos que estas son las 5 variables que espera nuestro modelo para poder dar una predicción. Y lo que va a hacer el motor es, automáticamente, cuando el árbol pase por este nodo, se va a cargar el modelo, se le va a pedir una predicción y nos va a otorgar estas variables que vemos aquí, que son, por un lado, la predicción exacta, a qué categoría o qué predicción probabilística absoluta corresponde el resultado del método predict, y por otro lado, las probabilidades detalladas, si fuera, por ejemplo, un algoritmo de clustering que nos da la probabilidad detallada de cada uno de los clusters. Y nosotros estas variables las podemos empezar a utilizar dentro de nuestros nodos binarios, de cálculo, etcétera, y empezar a tomar decisiones sobre esas predicciones en vivo que estamos ejecutando dentro del motor. Algo que quizás olvidé nombrar con anterioridad es no, perdón. Nada, me estoy pisando. No, y básicamente, como decía antes, es eso. Básicamente lo que les vamos a proveer es esa última milla, que ese modelo de Machine Learning que ustedes entrenaron y da buenos resultados no muera simplemente en el tablero de dibujo, sino que se pueda poner productivamente tan rápido como subir el joblib a la carpeta y ejecutarlo. Después, algunas otras cuestiones, me parece que no vale la pena ver en detalle ahora, porque obviamente si lo quieren ver podemos programar una demo más detallada para que se saquen estas dudas y las vean con nosotros, pero obviamente van a tener otras secciones que hoy no pudimos mostrar por cuestiones de tiempo, como puede ser el dashboard, que era la herramienta para ver gráficamente el conocimiento de las variables que va pasando por el motor, de archivos planos, el sistema de permisos, two-factor authentication, etcétera, o incluso el dashboard de estado de servicios y de reportería que a ustedes les permite ir extrayendo la información uno a uno o de forma masiva. Es decir, hay un montonazo de temas que sería muy difícil de abarcar en una demo tan pequeñita, pero que obviamente estamos disponibles para hacer una más detallada si solicitan una demo con nosotros. Santi, ¿te parece si tomo las preguntas? Sí, te iba La a proponer lo pregunta, mismo. César, sobre qué lenguaje de plataforma está desarrollado el motor. Contesto yo, el motor corre todo en AWS, Amazon Web Services,
y está todo hecho en lambda, son todas funciones lambdas, que lo que tiene de bueno eso es que nos permite crecer eh, prácticamente sin límites a medida que nos van requiriendo procesamiento. Y esto me sirve para contestar una pregunta que estaba más abajo, que tenía que ver con, estoy mirándolo, si el llamado del motor es 1 a 1 o también espera de manera masiva. Sí, para Bien. nosotros, dale vos. Quería agregar solamente un detalle a la respuesta anterior, porque por un lado le explicabas bien cómo era la arquitectura del motor, pero contesto también por las dudas, porque quizás la pregunta también sea sobre el lenguaje utilizado en las sentencias. Para escribir sentencias o cálculos o cualquier condición binaria, lo que decidimos adoptar es una sintaxis que es 99% SQL Server, que decidimos utilizar esa básicamente porque las personas que están acostumbradas a manejar datos en algún momento han escrito algo en SQL Server, entonces les va a resultar más amistoso. ¿Qué precios se manejan para startup? Baratos. No, lo que tenemos son varios escalones de precios. Yo lo que te puedo decir es que hasta 5.000 transacciones salen más o menos $1.000. Y a partir de ahí va creciendo el número de transacciones, son escalones, y va creciendo, obviamente, el monto. Eso es lo Sí, no me que va quiero haciendo que olvidar, mayor volumen, menor costo por transacción. sí, no me quiero olvidar de la pregunta anterior. Esto que nosotros estamos haciendo aquí es el diseño de una transacción, como debería viajar internamente. Luego la evaluación de estas transacciones se puede hacer de ambas formas, tanto en una ejecución uno a uno por web service, como utilizando un aplicativo batch que nos permite analizar un Excel completo o un archivo CSV. No quería olvidarme, porque después continuamos contestando estas preguntas y era una pregunta importante. Nos preguntan si en Colombia ya tenemos operativo el motor. Sí, claro, tenemos varios clientes, entre ellos Juancho te presta, Rappi usa nuestro motor, y hay algunos otros más que están en producción y otros en testing por ahora. Alexander nos pregunta una fuente de consulta. Bueno, perfecto. Él lo que está preguntando es si una fuente externa de datos se puede integrar fácilmente. Voy a darle la pregunta. Y entiendo que sí, que se va por ahí, sí. Nosotros podemos con el nodo de web service ir a buscar a la API o con algún otro de los nodos, o incluso armar el nodo a medida para que se vaya a hacer la consulta. Pero la verdad es que con el nodo de web service, si es un microservicio interno, se puede resolver fácilmente, sin intervención nuestra, sin intervención de nadie de sistemas. Igualmente nosotros siempre estamos disponibles para la colaboración, ¿no? Pero además, ese creo que es es uno de los focos que pusimos en el motor, que cada vez que tengan que integrar una fuente de datos no sea tan problemático como con alguno de los competidores que hay en el mercado. Sabemos que suele ser el talón de Aquiles de muchos de los motores, que cada vez que quieren hacer alguna integración de un servicio es súper complejo y necesitan consultorías. El nuestro apunta a que sea lo opuesto a eso y que ustedes, si quieren esa consultoría, obviamente se puede dar, pero que no la necesiten, que sea muy, muy sencillo mediante el nodo web service o cualquier otro comunicarse. Cristian nos pregunta si existen flujos predeterminados definidos por nosotros. Nos No gustaría, tenemos pero la verdad predeterminados. Sí. nos gustaría mucho, pero no sé, no hay chance porque nadie hace las cosas iguales. Lo que sí tenemos es muy buen soporte y muy buena colaboración entre los equipos y, por ejemplo, cuando implementamos la solución, lo que hacemos es ya dejar los primeros dos, como mínimo, las primeras dos políticas propias, o sea, de ustedes, ya configuradas, y con eso los capacitamos también, ¿no? Con sus propias políticas y para que ustedes ya conozcan. O sea, predefinidos no, pero sí los ayudamos mucho a construir las primeras políticas. Wilfredo nos pregunta de ejemplos de integración con externos. Bueno, que lo preguntó antes de que lo hayamos mostrado, pero sí, con el nodo tanto con los nodos de consulta de orígenes de datos, que hay varios, y hay más todavía. Y el nodo de web service y parseo, creo que está resuelto eso. Esta ya hemos respondido. Almacena datos sensibles del cliente. ¿Cómo es la custodia de eso? Bueno, nosotros somos. ¿Querés responder vos o sigo yo? No. Sí. Nosotros almacenamos los datos del cliente
si ustedes nos lo piden, o sea, para hacer el taller. Si no, ustedes no nos lo piden, nosotros no lo almacenamos, que por defecto funciona así. ¿En qué caso Ujú. los almacenamos? Que nos pidan para calle o que nos pidan para hacer el dashboard. Inclusive en esas solicitudes, nosotros lo que está ahí no filtrado, que lo que Ujú. permite es decir, bueno, estos datos no los guardes, y eso no se guarda. O sea, el Sí. motor le dice no los guardes y no se guarda. Esto Con quizás lo respecto saquemos por falta a... de tiempo, pero es básicamente, uno le puede decir al motor explícitamente que bajo ninguna circunstancia guarde alguna variable o todas, y se puede poner en un nodo filtrado, y con eso ustedes aseguran que esa variable jamás persiste en ningún tipo de almacenamiento. Con respecto a cómo es la custodia, nosotros en el caso puntualmente de Colombia, estamos súper pegados a la ley de protección de datos y tomamos el lugar de procesador y, bueno, y toda la parte de compliance en este momento estamos haciendo ISO 27001 y tenemos algunos otros frameworks que ya están cumplimentados. Creo que no me saqué ninguna pregunta. A ver. Hay No, algunas creo más que... a lo último, no sé si las llegaste a leer. Ah, tengo esta de la gente de Pacte. Sí. Lo de los datos sensibles, ¿ya la respondiste? Sí, Sí, Ah, sí, perfecto. sí, sí. Entonces Los sí, esa datos es la última. sensibles. Ujú. bien. Nos pregunta si tenemos alguna métrica de cómo funciona antes y cómo funciona después el motor, por ejemplo, y varias cosas de la base de datos. Bueno, cómo funciona antes y cómo funciona después, si hay mejoras o no, nosotros creemos que sí, pero no hay problema en que hablen con alguno de nuestros actuales clientes, que ellos les van a contar en qué mejora, ¿no? Todo esto. ¿Cuál es el nivel de alcance rural en cuanto a los gráficos en Colombia con respecto a si tenemos datos? Nosotros no manejamos datos propios, nosotros lo que hacemos es consumir los datos que entregan las diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, Experian o TransUnion, que serían los buros, y Mareigua, Arus y Asofondos, bueno, entre otras. Dependemos de los datos que tengan ellos para devolvérselos a través de la política a Ujú. cualquiera de nuestros clientes. Pablo Becerra, nuestro dato de Pero contacto, sí, un cómo poco no. volviendo a las Ahora los métricas, vamos a... eh, creo que lo importante es eso que poníamos antes, ¿no? O sea, que solo en un año hemos procesado 10 millones de transacciones y el tiempo insumido de cómputo para calcular árboles que quizás tengan cientos o incluso 1000 nodos, en general ronda entre los 100 y los 500 milisegundos. Obviamente a eso se agrega el overhead que pueda tener una consulta Experian, una consulta TransUnion, una consulta a cualquier proveedor, pero aún en esos casos estamos hablando como mucho de 10 segundos, 15 segundos, y la mayoría eran proveedores que si lo tenían automatizado era difícil la modificación, entonces las modificaciones pasaron a ser mucho más rápidas, y si no lo tenían automatizado, las evaluaciones pasaron de días a segundos, es decir, estamos hablando de métricas que no es que cambian un poco, sino que son magnitudes de diferencia. Creo que respondimos todas, no sé si aparece alguna otra pregunta. Lo de los datos de... Ah, me lo mandaron a mí en privado. Dice, los datos de entrada y de salida, ¿en dónde quedan resguardados? ¿En servidores propios o de terceros y garantizan total seguridad sobre los datos que maneje el motor? Gracias. En propios, un poco como contestábamos antes, quedan almacenados si ustedes deciden o no. Es decir, son ustedes los que deciden qué se almacena en nuestros servidores y qué no se almacena. Y obviamente va a depender del uso que le quieran dar al motor. Y por otro lado, el almacenamiento en servidores propios se puede hacer ya sea al momento de obtener la respuesta de UFlow, porque UFlow responde absolutamente toda variable que haya estado dentro del motor a la hora de hacer la evaluación. Nosotros, por defecto, les vamos a responder absolutamente toda variable generada y ustedes pueden almacenarlo. O incluso lo que se puede hacer son conexiones de persistencia activas, es decir, que el motor vaya a grabar activamente a un data lake o a un S3 o a cualquier almacenamiento que ustedes quieran, con lo cual puede haber almacenamiento propio, almacenamiento en UFlow, almacenamiento en ambos en paralelo y va a depender 100% de lo que quiera hacer el usuario. Es decir, UFlow da la capacidad de hacer todas, pero entendemos que va a haber
motivos de compliance o motivos de lo que sea que van a hacer que ustedes prefieran que sean uno o en el otro. Nosotros les damos la libertad de que puedan hacer ambos. Felipe nos pregunta cómo nos manejamos con los clientes que son frecuentes, bueno, con los clientes recurrentes, hasta donde entiendo. Bueno, los clientes recurrentes también son una política, con lo cual se genera otra política con menos validaciones, pero el motor sí da una respuesta si se le solicita sobre eso, ¿no? Probablemente, y además, obviamente, tratando de aprovechar la información propia que tengan ustedes, es decir, políticas que no solamente sean menos duras quizás con los datos externos, sino que maximicen la información que tengan en su propia base. Ahí es donde nace esa importancia de poder conectarse con otras fuentes de datos como sean ustedes mismos. Y es un poco a lo que apuntamos, que nos puedan enviar ya sea por parametría o a través de un servicio o a través de un archivo plano, todos esos datos que son importantes a la hora de hacer una política de clientes renovadores o de clientes frecuentes. Bueno, nos dicen excelente solución, muchas gracias, Sergio. Otro me preguntan si al tener integración ya generada con TransUnion o con algún buró tenemos mejores precios. No, nosotros no hacemos contratos, Uflow no hace ningún contrato de usuario final con los burós, porque primero que el contrato tiene que ser entre la empresa y el buró, porque son los que le dejan la huella, y nosotros no nos metemos en ese tipo de cosas. Nosotros solamente manejamos el motor de decisiones, las transacciones que pasan por ahí, pero no los datos finales. La relación comercial sigue siendo directa entre ustedes. Sí, gracias. Estoy interesado en la gestión de proyectos de desarrollo económico y social. Nosotros también. De hecho, está presente acá nuestra directora de marketing y sustentabilidad. Así que seguramente hagamos algo conjunto, Pablo. Nos estaban consultando si los reportes eran parametrizables. Sí, tienen, por un lado, reportes crudos que les permiten extraer absolutamente todos los datos para que ustedes hagan los reportes que quieran sobre ellos. O si no, también lo que tenemos son reportes en Power BI, y esos reportes en Power BI se diseñan a la medida de cada cliente, no son estandarizados. Es decir, son parametrizables e incluso los pueden diseñar ustedes mismos.